Para cada etapa de la vida tenemos un salmo que nos puede acompañar. ¿Sabía usted eso? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. No quiero decir que le voy a dar una clasificación de cada salmo para cada etapa de su vida, pero le puedo dar algunas orientaciones para que cuando usted lea los salmos, usted pueda descubrir, este es el salmo que me ayuda en este momento. Vamos a hablar un poco de las clasificaciones, pero le invito para que en el estudio de hoy podamos concentrarnos en un hecho. El hecho es que Dios ha hecho provisión para cada uno de nosotros, para que tengamos consuelo, para que tengamos fortaleza, para que tengamos esperanza, aun cuando las cosas no pinten nada bien. Por eso, hoy vamos a estudiar el tema, un cántico para cada etapa. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos muy agradecidos porque en tu palabra encontramos seguridad y hoy queremos aprender cómo podemos relacionarnos con los salmos en cada etapa de nuestra vida. A veces estamos en momentos muy felices, pero otros nos encontramos en momentos muy bajos y tristes. Hay momentos en los que desborda nuestro entusiasmo por los planes que tenemos y en otros sentimos que todo lo que hemos hecho ha sido un fracaso. ¿Cómo lidiar con eso? Gracias por darnos el libro de los Salmos para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre este tema porque cuando usted estudia el libro de los Salmos y lo hace de manera detenida, no solamente pasando por él como quien lee un libro de poesía común, y quiero hacer aquí un énfasis, no quiero decir que leer poesía no sea algo intrincado, pero a veces podemos leer el libro de los Salmos como se lee cualquier libro de poemas simples, quiero decir. Y lo digo con toda propiedad, porque a mí me encanta la poesía, por eso me gusta mucho el libro de los Salmos también. Me encanta la poesía, he leído a grandes poetas, tanto en español como traducidos al español, no en otros idiomas porque no domino otros idiomas. Pero al leer a los poetas y al descubrir cómo se debe leer a un poeta, uno desentraña la riqueza del mensaje que él transmite, ese simbolismo que hay detrás de las palabras que está transmitiendo. Bueno, lo mismo pasa con el libro de los Salmos. Si uno lee los Salmos como leer un libro de poesía ligera, no le va a sacar provecho. Pues uno puede leer los Salmos y decir, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación, y leerlo como simplemente se lee cualquier otra literatura ligera. Sin embargo, cuando uno lee el libro de los Salmos, pretendiendo que Dios le hable a través del libro de los Salmos, porque es la palabra de Dios, pero también queriendo que los Salmos se conviertan en nuestra propia expresión hacia Dios, uno puede descubrir que hay un salmo para cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 3, ahí va a encontrar que ese salmo es el canto que entonó David, ¿sabe cuándo? Cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Muy bien, ¿cómo se canta en medio de una huida? ¿Ya se lo ha preguntado usted? Si usted comienza a huir de un problema, ¿cómo se canta en medio de eso? Bueno, David lo hizo. Y vamos a hablar por qué es que David pudo hacerlo, porque la verdad es que a veces olvidamos que los salmos no eran solamente para el culto religioso, era más que eso. Ya hablaremos en la semana sobre eso. Pero noten, en medio de su huida, el gran rey David dice, bueno, hay que alabar a Dios en este momento, y lo hace en un tono que necesita la ayuda de Dios. También si usted lee el Salmo 33, ahí encontramos momentos de júbilo. En los primeros versículos puede verse eso. Es un momento de júbilo el que encontramos ahí. Si usted lee el Salmo 109, versos del 6 al 15, encontramos una oración de venganza, un canto de venganza. Es más, algunos me han preguntado, ¿un cristiano podría orar como está orando el rey David? Porque el rey David ahí dice, Señor, que todos mis enemigos sean confundidos, y está pidiendo que Dios se vengue. Bueno, lo que pasa es que el rey David está haciendo algo. Él dice, yo no me voy a vengar. Yo no puedo tomar la venganza en mis manos, pero puedo llevarle este caso a Dios. Claro, lo que él está haciendo es haciendo eso, lleva el caso a Dios. Dios se va a encargar como Dios sabe hacerlo.
y Él expresa lo que Él considera que debe expresar. Y es un mensaje inspirado para nosotros porque nos dice, no tomes la venganza en tus manos. Si quieres, si en algún momento albergas eso en tu corazón, llévaselo a Dios, porque Dios es el que se va a encargar al final de toda circunstancia. Estoy tratando de que veamos que para cada circunstancia podemos tener un salmo que fue inspirado por Dios y que el Señor nos permite leer ahora para que podamos profundizar nuestra relación con Él. Porque al final el propósito de la Biblia y de los salmos, en forma particular, como lo estamos estudiando este trimestre, es que nos acerquemos más a Dios. Ese es el propósito final, que nos acerquemos más a Dios. Así que veamos qué elementos tenemos en los salmos, o qué categorías, voy a decirlo mejor, tenemos en los salmos. Tenemos salmos que engrandecen a Dios, salmos que cantan a la gloria y a la majestad del cielo. Este es uno de los tipos de salmos. También tenemos salmos de acción de gracias. Estos expresan esa gratitud por la abundancia de Dios. Y cuando Dios le da una bendición, mi hermano, mi hermana, cuando Dios te da una bendición a ti, tal vez deberíamos ir a buscar un salmo de gratitud, un salmo de acción de gracias y entonarlo, porque a veces no lo hacemos, ¿verdad? Solo cantamos salmos cuando vienen las pruebas. Bueno, también hay salmos de lamentaciones, esa es una tercera categoría. Hay salmos de lamentaciones. Dios no se va a enojar con nosotros porque nosotros nos lamentemos en alguna ocasión. Son los clamores sinceros que nacen de nuestro corazón. Hay salmos de esta clase por acá. También tenemos salmos sapiensales que enseñan cómo se debe vivir. Antes que Salomón escribiera en sus proverbios, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, eso ya se encuentra en los salmos. Claro que sí. Por cierto, que ayer no mencioné que Salomón es uno de los escritores de salmos también. Por ahí tenemos algunos salmos escritos por Salomón. Y aunque hemos dicho también que es un tipo de poesía, el de los proverbios, hay una ligera diferencia, porque los proverbios son más sentenciales, es decir, son más sentencias, directrices, principios, y los salmos son más alabanzas y oraciones. Pero Salomón también escribió algunos salmos. También tenemos los salmos regios, que se refieren a Cristo como rey, me refiero al ungido. Cristo en griego es ungido, me refiero al ungido, y claramente esos salmos regios apuntan al linaje davídico y apuntan al Mesías venidero. También tenemos salmos históricos. Hay varios salmos históricos muy lindos que cuentan toda la historia desde la liberación de Israel de Egipto. Incluso hay salmos históricos que comienzan desde el llamado de Abraham. Y también nos muestran dos cosas esos salmos. Número uno, la fidelidad de Dios. Número dos, la infidelidad del pueblo de Israel. Ahí están los salmos para cada ocasión. ¿Quiere recordar la historia del pueblo de Israel? De hecho, esos salmos fueron escritos para que el pueblo de Israel pudiera recordar todo el Pentateuco en un salmo o en uno o dos salmos, así que fuera fácil recordar toda la historia del pueblo de Israel, porque como usted lo sabrá muy bien, la música es un vehículo muy muy bueno para la memorización y eso nos va a ayudar. Ahora, los salmos fueron escritos con recursos poéticos. Al principio de la semana hice un paréntesis mencionando algunos recursos poéticos modernos. Y mencionaba la rima cruzada, la rima abrazada, la extensión de los versos, que algunos son en decasílabos, dodecasílabos, etc. Es decir, se refiere a que son de 11 versos, de 12 versos, de 8 versos, de 6 versos, de 10 versos. Hay diferentes técnicas para contar las sílabas en los poemas modernos, en nuestra poesía española. No digo tan modernos porque esa poesía española ya lleva varios siglos en que se escribe básicamente con las mismas técnicas. Y no estoy hablando aquí del poema libre o de la poesía libre, que tiene su sentido en las manos de los maestros. Algunos dicen que escriben poesía libre solo porque no saben escribir de otra manera. Esa es la verdad. Pero los maestros pueden escribir sonetos, que al llamar a una pieza poética, soneto, tiene una estructura bien específica, y también pueden escribir versos libres. Pero este era el paréntesis. En la Biblia, ¿cuáles son los recursos poéticos que usaron los escritores?
para poder hacer su poesía, la poesía hebrea. En hebreo no hay la rima consonante, asonante como nosotros la tenemos, claro que no. Por eso es que cuando algunos se acercan a los salmos y dicen, pero esto es poesía, si esto no rima, es que la poesía hebrea no tenía la intención de rimar, aunque hay algunos teólogos que además tienen sensibilidad poética, que han logrado hacer la tarea de reescribir algunos salmos y rimarlos, y suenan bellísimos, porque suenan más a nuestro sentido, suenan más a como nosotros los escucharíamos. Spurgeon en inglés tiene una colección que se llama El Tesoro de David, donde comenta varios de estos salmos y destaca comentarios de todos los escritores antes de él, es decir, desde toda la historia patrística hasta su tiempo. Bueno, pero ese es otro tema, es una colección envidiable, no la tengo en mis manos, solo la he visto. Ahora, los recursos poéticos que usaron los escritores los tenemos y usted los puede ver en la descripción de este video. Aquí se los voy a comentar rápidamente. Estos solo son algunos los que voy a mencionar. Cuando usted se pone a estudiar un poco más de la poesía hebrea, va a descubrir más recursos. Tal vez el día viernes le voy a mencionar algunos más. Y si usted lee el Comentario Bíblico Adventista, ahí también descubrirá un poco más de estos recursos poéticos. Y le invito a que lo haga. Uno de estos recursos es el paralelismo. ¿Qué significa el paralelismo? Paralelismo, vamos a ejemplificarlo. Paralelismo se encuentra, por ejemplo, en el Salmo 103, verso 1, que dice así: alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. ¿Qué significa eso? Que cuando el salmista dice, alma mía, no nos deja lugar a la interpretación. Es decir, él mismo explica qué significa alma mía. Por eso él dice, alaba, alma mía, al Señor, y luego dice, alabe todo mi ser. Alma es igual a todo el ser, es decir, el ser humano. Ahí ya tenemos una explicación de qué significa la palabra alma en la Biblia. Así de sencilla. No se refiere a algo etéreo que sale de nosotros cuando morimos. Se refiere al ser total. Otro recurso son las imágenes. Eso es mucho más fácil de que nosotros lo veamos en la Biblia. Como el siervo que tiene sed, mi alma tiene sed de ti, como el siervo que quiere agua. Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Claro, uno se imagina al animalito que está bebiendo agua desesperadamente, quizás porque ha corrido muchísimo, quizás huyendo de algún depredador, pero ahí está tomando agua y él dice, así me siento yo, dice el salmista. Y, por ejemplo, el Salmo 17.8 presenta a Dios como un refugio y dice que está bajo las alas de Dios. Está bajo las alas de Dios. El mismo Señor Jesús usó este recurso cuando dijo a Jerusalén, yo quise juntarles bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos. Esa figura hace que cuando usted vea un pajarito, vea un nido, vea una gallina, vea un águila, lo que tenga más a la mano de lo que usted pueda ver, usted inmediatamente recuerde, así me cuida Dios. También está el merismo, este es otro recurso. ¿Qué es el merismo? Es expresar la totalidad mediante un par de partes contrastantes. ¿Qué significa esto en la práctica? Veamos lo que dice el Salmo 88.1. Ahí dice, día y noche clamo a ti. ¿Qué está queriendo decir el salmista? Lo que está queriendo decir es que todo el día pasa clamando a Dios. Pero no dice todo el día clamo a ti, no dice día y noche. Para indicar desde la mañana hasta que me acuesto y toda la noche también. Es decir, es un clamor constante, está clamando constantemente. ¿Cómo lo hizo el escritor para denotar eso? Dijo día y noche. Luego tenemos juego de palabras. Este puede ser un poco más intrincado porque este requiere cierto conocimiento de las lenguas originales y el juego de palabras a veces se pierde en nuestras traducciones, pero les voy a poner un ejemplo que aparece acá y me parece muy interesante. En el Salmo 96, tengo por aquí, en el Salmo 96, en español, muy poco podemos ver el juego de palabras, pero lo vamos a luego mencionar qué palabras son las que está ahí diciendo el salmista que hacen referencia a quién es Dios. Además del juego de palabras, aquí hay un paralelismo. Recuerde, el paralelismo es que
con unas palabras se explican, o unas palabras o un término se explica más adelante. Dice el Salmo 96, versos 4 y 5. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Además, aquí hay otro tipo de estructura, pero no vamos a entrar de lleno a esto. Solo vean, voy a mencionar el juego de palabras. Aquí dice, porque grande es Yahvé en hebreo, y digno de suprema alabanza. Alabanza es un halel. Sería una palabra más compuesta. Pero luego dice, temible sobre todos los Elohim, dioses. Esa es la palabra Elohim, dioses. Temible sobre todos los Elohim. Todos los Elohim de los pueblos son Ilihim. Eso es ídolos. Elihim, Elilim, quiero decir, Elilim. Esa palabra Elilim son ídolos. Así que noten que el autor en hebreo quería que se destacara una sola cosa. Los Elohim de los demás, que ellos dicen que son dioses, Elohim, en realidad son Elilim. Elohim, Elilim, suenan casi similar en hebreo. Pero nada de esto es verdad y ninguno de esos dioses son verdad, porque no solamente son Elilim, sino que Jehová es digno de suprema alabanza porque Él hizo los cielos, es decir, Él es el creador. No hay nadie más como Dios. Eso es lo que está tratando de destacar. Esto es solamente para que tengan una probadita de cómo a veces algunos recursos van a necesitar un poquito más de estudio, pero estos recursos nos sirven para hacer contrastes, para entender mejor el mensaje que está transmitiendo. Y por último, usted ha escuchado o ha visto mientras lee la Biblia, de repente usted está leyendo la Biblia y aparece una palabra que dice Selah o Selah. No les sabría decir cómo se pronuncia porque, aunque conozco algo de hebreo, no soy experto en hebreo, pero esta palabra Selah o Selah, porque la H en hebreo suena un poquito como una J aspirada, significa simplemente una pausa para reflexionar sobre lo que se acaba de cantar o para cambiar la instrumentación con la que se va a continuar el canto. Así que cuando encuentre esa palabra, Selah, en nuestro caso, vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre lo que acabamos de leer. Así que ahí está, son los diferentes recursos que tiene la lectura del libro de los Salmos. Y estos son solamente algunos entre los varios recursos de los que podemos aprender. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdanos. Esto sí tal vez pueda ser un poco técnico, pero la intención de esta parte es que veamos que el libro de los Salmos es riquísimo y le podemos extraer una cantidad de lecciones y de riqueza espiritual para nuestra vida que espero podamos aprovechar al máximo. Pidamos al Señor su sabiduría. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella tú nos instruyes, nos ayudas, también nos ayudas a crecer intelectualmente, porque hoy hemos aprendido algunas técnicas retóricas que usaron los escritores del libro de los Salmos, y te rogamos que nos ayudes a ir aprendiendo cada vez un poquito más, porque mientras aprendemos cada día un poquito más, queremos extraer esos tesoros, esas riquezas que se encuentran en tu palabra y particularmente durante este trimestre en el libro de los Salmos, porque es lo que estamos estudiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.